Aquel día parecía como cualquier otro en la Ciudad de México. El incesante murmullo y el ir y venir de las personas me hacían sentir parte de un organismo viviente, un vasto sistema que latía al ritmo frenético de la ciudad. Sin embargo, aquella noche, al bajar al metro tras un día agotador, nunca imaginé que me adentraría en un abismo de sombras y susurros, en un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Lo que viví esa noche cambió mi vida para siempre y me obligó a cuestionar lo que creía posible en esa ciudad debajo de la ciudad. El comienzo del descenso. Siempre me había atraído el sistema de metro de la Ciudad de México. Lo veía como un salvavidas urbano, una arteria que mantenía en movimiento a millones de almas, cada una con sus propias historias, sueños y temores. La vastedad de sus túneles, la complejidad de su red y el incesante vaivén de vagones me llenaban de una extraña fascinación. Pero mientras caminaba por aquellos pasillos iluminados por luces parpadeantes y anuncios que parecían contar historias olvidadas, empecé a percibir que algo no encajaba. Recuerdo claramente el instante en que bajé al andén de una estación que conocía desde la infancia. Era tarde y la mayoría de los viajeros ya se habían dispersado, dejando atrás un eco solitario en el vestíbulo. Mientras esperaba el tren, la atmósfera se volvía cada vez más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de recuerdos tristes. No fue el frío ni el silencio lo que me inquietó, sino el leve murmullo, casi imperceptible, que parecía provenir de las profundidades del subsuelo. Mientras me perdía en mis propios pensamientos, recordé las leyendas urbanas que había oído de niño, historias de apariciones, de almas en pena y de tragedias olvidadas que aún se repetían en la penumbra de los túneles. Una ciudad debajo de la ciudad era una frase que resonaba en mi mente, evocando imágenes de espectros y ritos olvidados. Esa idea, hasta entonces relegada al ámbito del misterio y el rumor, se volvía ahora una presencia palpable en el ambiente. El tren llegó sin previo aviso, chirriando levemente mientras se detenía en la plataforma. Subí sin vacilar, buscando refugio en la familiaridad de los asientos metálicos, pero en cuanto el vagón se puso en movimiento, noté algo extraño. Los anuncios automáticos, normalmente claros y precisos, se distorsionaban intermitentemente y parecían emitir un tono lúgubre. La luz de emergencia, tenue y temblorosa, arrojaba sombras que se alargaban y se retorcían en patrones imposibles. Mientras avanzábamos, la sensación de ser observado se intensificaba. Cerré los ojos unos instantes, intentando ignorar la inquietud, pero cuando los abrí, creí ver una figura difusa en el reflejo del ventanal. No era un pasajero, ni siquiera una ilusión pasajera, parecía una silueta oscura, cuyos rasgos se confundían con la penumbra del túnel. Mi corazón latía con fuerza y, sin saber cómo explicarlo, supe que algo trascendía la realidad cotidiana. Decidí bajarme en la siguiente estación, convencido de que necesitaba un respiro del ambiente opresivo del vagón. Al salir, el aire frío y húmedo me envolvió, y la estación, normalmente bulliciosa a esa hora, estaba extrañamente desierta. Las sombras danzaban a lo largo de los muros, y cada rincón parecía ocultar un secreto. Caminé despacio, observando cada detalle, las columnas corroídas por el tiempo, los carteles descoloridos y los vestigios de antiguas inscripciones que nadie parecía leer ya. En una de las esquinas, me topé con un mural antiguo, casi oculto por la acumulación de polvo. En él se representaba una escena de la ciudad antigua, con figuras que parecían implorar por ser liberadas de una condena eterna. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué había sucedido en ese lugar? ¿Qué fuerza había logrado congelar el tiempo en aquellas paredes? La sensación de estar inmerso en un relicario de almas perdidas se intensificaba y empecé a notar pequeños detalles, el eco lejano de pasos que no coincidían con los míos. Murmullos apenas audibles que parecían surgir de las profundidades de la estructura. Conforme avanzaba por los pasillos, el ambiente se volvía cada vez más surreal.
La iluminación, insuficiente y parpadeante, creaba un juego macabro de luces y sombras. Recordé de inmediato aquellos rumores que hablaban de la estación olvidada, un lugar donde la realidad se distorsionaba y donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía tenue. Cada paso me conducía más profundamente hacia ese misterio, y aunque mi instinto me gritaba que huyera, una fuerza inexplicable me impulsaba a continuar. Durante esos largos minutos de caminata solitaria, comencé a notar que el eco de mis pasos no era el único sonido en el ambiente. Entre el silbido del aire acondicionado y el lejano retumbar de trenes en movimiento, emergían voces suaves y casi imperceptibles. Parecían susurros cargados de melancolía, como si alguien o algo intentara comunicar un mensaje a través del tiempo y el olvido. La sensación de desasosiego se apoderó de mí, y cada vez me preguntaba si esas voces no serían más que el reflejo de mi propia imaginación desbordada. En un pasillo lateral, me encontré frente a una puerta metálica, medio oculta tras unas cortinas raídas. La inscripción en el marco, apenas legible, decía acceso restringido. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta. Al otro lado, me topé con una sala que parecía sacada de otra época, estanterías polvorientas, fotografías en blanco y negro y objetos que parecían pertenecer a una historia largamente olvidada. La atmósfera era casi sagrada y en ese silencio sepulcral comprendí que había descubierto un santuario clandestino, un vestigio del pasado en el que las almas inquietas aún clamaban por ser recordadas. En medio de la sala encontré un pequeño diario de tapa gastada. Lo abrí con cuidado y sus páginas estaban llenas de relatos sobre tragedias, desapariciones y la presencia de entidades que habitaban las profundidades del metro. Cada palabra parecía cargada de dolor y desesperación, como si el autor hubiera sido testigo de horrores inimaginables. Leí sobre accidentes fatales, sobre pasajeros que jamás habían abandonado el vagón y sobre una entidad oscura, conocida simplemente como la sombra, que se alimentaba del miedo y la desesperanza de los incautos. Mientras mis ojos recorrían aquellas líneas, una sensación de frío intenso se apoderó de mi cuerpo y por un instante sentí que aquella presencia me observaba desde el rincón más oscuro de la habitación. No pude dormir esa noche. Cada minuto transcurrido en mi departamento se volvió una eternidad plagada de pensamientos inquietantes y recuerdos perturbadores. Mi mente se revolvía en un torbellino de emociones, temor, asombro, pero también una extraña fascinación por lo que había descubierto. No pude evitar cuestionarme si lo que había presenciado era fruto de mi imaginación o si, por el contrario, había sido tocado por una realidad oculta, un velo que separaba el mundo tangible de un reino olvidado. Decidí investigar más a fondo. Al día siguiente, me dirigí a la biblioteca central en busca de antiguos documentos y relatos sobre el sistema de metro. Entre archivos polvorientos y periódicos amarillentos, encontré menciones esporádicas de incidentes inexplicables, desapariciones y testimonios de pasajeros que aseguraban haber visto figuras espectrales vagando entre los túneles. Una nota en particular llamó mi atención. Hablaba de una estación fantasma que, según decían, no figuraba en ningún plan oficial y que emergía en momentos de crisis o tragedia. ¿Podría ser aquella sala oculta que yo había encontrado la clave para entender todo lo que estaba sucediendo? La investigación me llevó a recorrer más de una vez los vestigios del metro, a hablar con antiguos empleados y a revisar archivos olvidados por el tiempo. Cada nuevo dato parecía encajar en un rompecabezas macabro, en el que la realidad y la leyenda se fundían en un único relato de horror. Lo que descubrí fue inquietante, relatos de trabajadores que, en sus turnos nocturnos, aseguraban haber visto sombras moviéndose por los pasillos, o de pasajeros que afirmaban sentir una presencia detrás de ellos, cuando ya estaban seguros de que nadie los acompañaba. Todo apuntaba a la existencia de un mundo paralelo, una especie de purgatorio subterráneo donde las almas de los que perecieron en el metro encontraban refugio. Con el paso de los días, mi obsesión creció al punto de descuidar casi por completo mi rutina habitual. Las noches se volvieron interminables y cada viaje en metro se transformaba en una expedición a lo desconocido. En una de esas noches,
decidí enfrentar mis miedos de manera directa. Me bajé en una estación que, según los rumores, era la más maldita de toda la red. La oscuridad reinaba absoluta y el silencio era tan profundo que se podía oír el latido de mi propio corazón. Avancé con cautela por los pasillos, guiado únicamente por la luz de mi linterna y la tenue iluminación de emergencia. Las paredes, cubiertas de grafitis y símbolos enigmáticos, parecían contar historias de dolor y rabia. El frío era casi insoportable y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y a metal oxidado. En ese instante, me di cuenta de que había traspasado el umbral hacia un mundo que existía en la intersección entre lo tangible y lo etéreo. Cada paso me sumergía más en una pesadilla viviente. En un tramo particularmente angosto del pasillo, sentí que alguien o algo me seguía de cerca. No había rastro de ninguna presencia física, pero la sensación era ineludible, como si una sombra interminable se hubiera adherido a mis espaldas. Intenté acelerar el paso, convencido de que se trataba solo de mi imaginación, pero el sonido compasado de pasos que imitaban mis movimientos me recordó brutalmente que no estaba solo. Decidí detenerme en un pequeño cruce y voltear lentamente para enfrentar a mi perseguidor. Lo que vi me heló la sangre, una figura espectral, de contornos vagos y ojos que parecían absorber la luz, se desvanecía en el aire, dejándome con una sensación de vacío y desesperanza. En ese instante, comprendí que no era la primera vez que alguien se encontraba con aquella presencia y que la sombra no era un mero relato, sino una entidad real, hambrienta de almas y recuerdos. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante contra el terror interior. El metro, ese bullicioso salvavidas que alguna vez representó la modernidad y el progreso, se había transformado en un laberinto de pesadillas. Cada viaje se volvía un recordatorio de lo frágil que es la línea que separa la vida de la muerte y de cómo, en las profundidades subterráneas, el pasado se aferra con fuerza a lo presente. Comencé a documentar mis experiencias en un cuaderno, intentando plasmar en palabras aquellas sensaciones indescriptibles. Escribía sobre la monotonía del sistema, sobre la rutina de miles de pasajeros y sobre el contraste brutal entre la vida en la superficie y el misterio que se ocultaba en cada rincón del subsuelo. En una de esas páginas, relaté el momento en que descubrí una serie de inscripciones grabadas en una pared, casi borradas por el paso del tiempo. Eran mensajes crípticos, como una súplica desesperada por ayuda, y en ellos se mencionaban nombres, fechas y lugares que jamás imaginé que tuvieran cabida en la historia oficial del metro. Cada palabra escrita en ese cuaderno se convertía en un testamento silencioso de lo inexplicable. Me sumergía en una búsqueda que me llevaba a explorar archivos históricos, entrevistar a veteranos del sistema y recorrer, una y otra vez, los corredores olvidados de la red. Poco a poco, empecé a juntar las piezas de un rompecabezas aterrador, la existencia de una estación oculta, la estación fantasma, donde el tiempo parecía detenerse y donde las almas de los caídos encontraban un eco de su última agonía. Una de las revelaciones más inquietantes surgió de una antigua crónica publicada en un periódico local. Se hablaba de un accidente trágico ocurrido décadas atrás, en el que un tren colisionó contra un túnel mal construido, provocando la muerte de cientos de personas. Las investigaciones oficiales, por su parte, habían archivado el caso como un accidente desafortunado. Sin embargo, los testimonios de algunos trabajadores hablaban de una aura extraña en el lugar, como si el destino hubiera marcado ese sitio para siempre. ¿Sería posible que aquella tragedia hubiese abierto un portal hacia un reino de sombras, donde las víctimas buscaban venganza o redención? No tardé en notar cambios en mi comportamiento y en mi forma de ver el mundo. Los sueños se volvieron recurrentes y perturbadores. Veía vagones vacíos, pasillos interminables y, sobre todo, la imagen de la sombra que me perseguía sin tregua. Durante el día, el recuerdo de esos sueños se mezclaba con la realidad y en cada reflejo, en cada superficie metálica, creía ver fugaces destellos de esa entidad oscura. Una tarde, mientras me dirigía a casa tras otro viaje en metro, me di cuenta de que algo había cambiado en mí.
Mis manos temblaban al recordar cada detalle de aquella noche en la estación maldita y una sensación de vacío se instaló en lo más profundo de mi ser. Empecé a dudar de mi cordura, a cuestionarme si no sería acaso la locura la que me hacía ver fantasmas en cada esquina. Pero una noche, mientras me encontraba solo en un andén casi desierto, la realidad me golpeó con la fuerza de 1000 relámpagos. El vagón se detuvo de repente y la oscuridad pareció envolverlo todo. En ese instante, el murmullo se intensificó y las voces se hicieron casi ensordecedoras. Cerré los ojos, tratando de concentrarme, pero cuando los abrí, la figura de la sombra se materializó frente a mí. No hubo palabras, ni gritos, solo el silencio sepulcral y la certeza absoluta de que algo inhumano se había cruzado en mi camino. Sentí como el frío se apoderaba de cada fibra de mi ser y, en un acto reflejo, di un paso atrás, casi cayéndome de espaldas. El rostro de aquella presencia no era el de un ser humano, sino un cúmulo de sombras en constante transformación. Parecía que cada destello de luz en el vagón la hacía retorcerse, revelando instantes de desesperación, dolor y rabia. Durante unos largos minutos me quedé paralizado, sin poder moverme ni gritar, absorbido por el terror y la fascinación. Finalmente, la figura se disolvió en el aire, dejándome solo con la certeza de que el metro no era un mero medio de transporte, sino una puerta a un abismo donde el tiempo y la vida se entrelazaban en una danza macabra. Aquella experiencia me obligó a abandonar la rutina diaria. Mis noches se convirtieron en interminables vigilias en las estaciones, tratando de encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. ¿Por qué ese lugar, el metro, parecía ser un punto de convergencia entre el mundo de los vivos y el de los muertos? ¿Qué tragedia o secreto del pasado había marcado aquellos túneles de forma tan indeleble? Decidí que debía indagar en los orígenes de la estación fantasma. Con la ayuda de antiguos archivos municipales y relatos transmitidos de boca en boca, descubrí que, en los albores del sistema, existieron construcciones y túneles destinados a un propósito muy distinto al del transporte masivo. Se hablaba de un proyecto inacabado, de áreas destinadas a experimentos y de pasadizos secretos que conectaban distintos puntos de la ciudad sin que nadie lo supiera. Algunas teorías sugerían que, en esos recovecos, se habían realizado rituales para purificar la ciudad o para sellar pactos oscuros con fuerzas que aún hoy permanecían al acecho. Cuanto más investigaba, más evidencia se encontraba de que aquellos túneles eran el escenario de eventos que la historia oficial prefería olvidar. Recorrí viejos mapas y planos, entrevisté a ex trabajadores que, con tono sombrío y evasivo, relataban episodios inexplicables en turnos nocturnos. Cada testimonio reforzaba la idea de que lo que había sucedido aquella noche no era fruto de mi imaginación, sino una manifestación de una realidad oculta, un eco del pasado que se negaba a ser silenciado. Una noche, en medio de mi búsqueda obsesiva, recibí una llamada inesperada. No identificaron el número, pero la voz al otro lado del teléfono era tan suave como el susurro del viento en un cementerio abandonado. Sin presentarse, la voz comenzó a relatar una historia, la de una tragedia ocurrida hace décadas, de un tren que se estrelló en un túnel olvidado y de las almas que quedaron atrapadas en ese instante. Me habló de la sombra como la encarnación del dolor colectivo, una presencia que había emergido del luto y la desesperación y que se alimentaba del miedo de aquellos que transitaban por los túneles. La llamada, tan inexplicable como perturbadora, dejó en mí una marca imborrable. Sentí que debía seguir las pistas, que detrás de aquellos relatos existía una verdad oculta, una verdad que, de revelarse, podría cambiar para siempre mi entendimiento de la realidad. Con esa convicción, me lancé a una expedición personal a la estación que, según la voz, era el epicentro de todo aquel sufrimiento. Llegué a una estación subterránea que no figuraba en los mapas modernos, un vestigio del pasado que había quedado sepultado bajo el peso de la modernidad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y mensajes enigmáticos, algunos escritos con tiza, otros con sangre antigua, según parecía. El aire estaba cargado de una energía densa y opresiva, y en cada esquina se percibía el eco de voces olvidadas.
Allí, en el corazón de aquel laberinto de concreto, sentí que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se había vuelto irrompible. Caminé durante horas por pasillos oscuros, guiado por una mezcla de intuición y terror. En un extremo, encontré una sala amplia, casi como un vestíbulo, en la que el tiempo parecía haberse detenido. Fotografías en blanco y negro, recortes de periódico y objetos personales yacían dispersos, cada uno contando fragmentos de una tragedia silenciada. Entre ellos, encontré un retrato de un hombre de mirada triste, cuyos ojos parecían suplicar ayuda. No había firma ni fecha, pero algo en esa imagen me resultaba profundamente familiar, como si ese hombre hubiera sido uno de los incautos que había quedado atrapado en aquel limbo. Mientras examinaba aquel lugar, la oscuridad comenzó a tomar forma a mi alrededor. Las luces titilaban y se apagaban, y en cada destello de penumbra veía sombras que se movían con lentitud, como si fueran parte de un ritual ancestral. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y comprendí que estaba en presencia de fuerzas que superaban cualquier explicación racional. Aquella estación no era simplemente un refugio olvidado, sino un santuario de memorias y lamentos, un lugar donde el dolor y la esperanza se fundían en una danza trágica. Con el transcurso de las semanas, mi vida se transformó en una sucesión de episodios paranormales. El metro, que antes había sido mi medio de transporte cotidiano, se había convertido en un escenario de horrores recurrentes. Cada viaje me llenaba de una tensión ineludible, como si el destino conspirara para que me adentrara en los recovecos más oscuros de la red subterránea. La sensación de ser observado, de que algo me acechaba desde las sombras, se hizo tan constante que ya no podía distinguir entre la vigilia y el sueño. En una ocasión, durante un trayecto nocturno, me encontré solo en un vagón desierto. El ambiente era lúgubre y la única luz provenía de la intermitente señal de emergencia. Fue en ese instante cuando escuché un murmullo que parecía emanar de todos los rincones. No se trataba de un grupo de personas, sino de una voz colectiva, un coro de lamentos que se mezclaba con el traqueteo del tren. Cerré los ojos, intentando aislarme de aquel sonido ensordecedor, pero cuando los abrí, una figura se encontraba en el extremo opuesto del vagón. Era la sombra, aquella entidad que había sido testigo de tragedias y que ahora parecía buscar redención o venganza. La figura no emitía palabra alguna, pero su presencia era suficiente para inundarme de una angustia inefable. Desde ese día, comencé a notar que la línea entre la vigilia y el delirio se volvía cada vez más tenue. Empecé a ver destellos de aquella figura en lugares inesperados, en el reflejo del cristal al caminar por la calle, en la penumbra de mi propia habitación e incluso en sueños vívidos y perturbadores. Cada aparición me dejaba marcado, sumido en un estado de paranoia en el que cada sombra parecía esconder un secreto letal. Esa sensación se intensificó a medida que mis investigaciones avanzaban y empecé a descubrir que no era el único que había sido tocado por la maldición de aquella estación oculta. Mientras más profundizaba en los archivos y los testimonios, más clara se volvía la conexión entre el accidente trágico y los fenómenos que experimentaba. La historia del tren que se estrelló en un túnel olvidado no era simplemente un incidente aislado, sino el punto de quiebre que desencadenó una serie de eventos sobrenaturales. Los informes oficiales hablaban de fallas en la infraestructura, pero los relatos de quienes habían trabajado en el sistema revelaban algo distinto. Una serie de coincidencias y fenómenos inexplicables que sugerían la existencia de una fuerza oscura, un ente que se alimentaba de la tragedia y la desesperación humana. Descubrí que, en la noche del accidente, muchos pasajeros habían afirmado haber visto figuras que no pertenecían a este mundo. Testimonios que hablaban de apariciones fantasmales, de murmullos en lenguas antiguas y de una sensación de frío sobrenatural que se extendía más allá de la comprensión. Entre los documentos, encontré recortes de periódicos que mencionaban rituales olvidados y pactos oscuros realizados en los albores de la construcción del metro, como si aquellos túneles hubiesen sido diseñados no solo para transportar personas, sino para servir de puente entre dos realidades enfrentadas. Con cada nueva revelación, mi mente se inundaba de una mezcla de asombro y terror.
Me sentía cada vez más atrapado en un laberinto sin salida, donde la línea entre el pasado y el presente se desdibujaba y donde la historia se repetía en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. La presencia de la sombra se volvía más tangible y en mis momentos de soledad podía jurar que escuchaba el eco de las voces de aquellos que habían perecido en el fatídico accidente, clamando por justicia o, tal vez, por olvido. Una noche, decidí enfrentar de una vez por todas la fuente de todo mi tormento. Regresé a la estación fantasma con la determinación de descubrir la verdad que se escondía tras aquella maraña de sucesos paranormales. Con mi cuaderno en mano, en el que había recopilado cada fragmento de información y cada testimonio, me adentré en el corazón del laberinto subterráneo. Las paredes parecían latir al compás de mis pasos, y cada grieta, cada sombra, parecía susurrar secretos inconfesables. Llegué a una sala que había sido descrita en los antiguos archivos, un amplio vestíbulo con inscripciones enigmáticas, fotografías de rostros marcados por la tragedia y un altar improvisado en el que se rendía homenaje a los que habían perdido la vida. En ese ambiente cargado de energía, sentí que el tiempo se detenía. Mis sentidos se agudizaron y la atmósfera, densa y opresiva, parecía invitarme a desvelar todos sus secretos. No hubo momento de vacilación. Avancé hacia el altar, con el corazón latiendo con fuerza desmesurada. Fue entonces cuando apareció la sombra en su forma más imponente. No se trataba ya de una mera figura difusa, sino de una presencia que emanaba una fuerza casi tangible, una manifestación del dolor acumulado durante décadas. La entidad se proyectó en el centro del vestíbulo, y por unos instantes, el silencio se hizo absoluto, como si el universo entero contuviese el aliento ante el despliegue de una tragedia viva. En esa confrontación silenciosa, entendí que lo que había sucedido aquel fatídico día en el túnel no era solo una catástrofe técnica, sino la materialización de una condena imperecedera, una deuda de sangre y lágrimas que trascendía la lógica humana. Durante largos minutos nos observamos en un duelo mudo de voluntades. No hubo palabras, solo la comunicación cruda de emociones reprimidas, la ira de los que fueron olvidados, el lamento de los que perecieron sin ser escuchados y la desesperación de una existencia condenada a vagar entre las sombras. En ese instante, comprendí que la sombra no era un ente maligno por sí mismo, sino el eco de un dolor colectivo, la encarnación de la memoria de una tragedia que el tiempo había intentado enterrar. La confrontación dejó en mí una marca imborrable. Salí de la estación con la convicción de que había presenciado algo más allá de la comprensión humana. El metro, que hasta entonces había sido solo un medio para cruzar la ciudad, se había transformado en un símbolo de lo efímero y lo eterno, en un puente entre la vida y la muerte. Sin embargo, mi lucha no había terminado. La obsesión por entender lo inexplicable me llevó a realizar recorridos nocturnos, a buscar la mirada de la historia en cada grieta del subsuelo. Una noche particularmente oscura, me encontré nuevamente en uno de esos vagones desiertos. El tren parecía moverse sin rumbo y la quietud del interior contrastaba con el frenético ir y venir de la superficie. Sentí que estaba al borde de un precipicio, a punto de cruzar la última línea que separaba la cordura del abismo. En ese instante, el vagón se sumió en una oscuridad casi total y el murmullo habitual se transformó en un clamor ensordecedor. En el epicentro de aquel caos, la sombra emergió con una claridad aterradora, marcando el final de un ciclo y el inicio de una revelación final. En esa noche, comprendí que mi destino estaba irrevocablemente ligado a los secretos del metro. La experiencia, aunque aterradora, me había mostrado la existencia de un mundo paralelo, una dimensión en la que las almas errantes se aferraban a sus recuerdos, condenadas a vagar por la eternidad en un limbo de sufrimiento. Mientras el tren avanzaba y la figura espectral se desvanecía lentamente en la penumbra, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Hoy, al rememorar aquellos sucesos, me siento dividido entre la fascinación y el terror. La experiencia me llevó a comprender que las estructuras que habitamos, por modernas y cotidianas que sean, esconden bajo su superficie historias de horror y redención.
El metro de la Ciudad de México, esa red intrincada que diariamente salva a millones de almas, es también el custodio de secretos inmemoriales. Cada vagón, cada túnel, cada andén es un escenario en el que se han escrito tragedias y donde el eco de las voces del pasado sigue resonando, esperando a ser escuchado. He aprendido a mirar más allá de la superficie, a leer en las sombras y a escuchar en el silencio. La presencia de la sombra ya no me aterroriza tanto como me recuerda la fragilidad de nuestra existencia, la delgada línea entre la vida y la muerte. Cada vez que piso el andén, siento el peso de siglos de dolor y la vibración de historias no contadas. Y aunque la experiencia me ha dejado cicatrices imborrables, también me ha abierto los ojos a la posibilidad de que, en la vastedad de nuestro mundo, existen realidades que desafían toda lógica. Con el paso del tiempo, decidí plasmar mis vivencias en un relato, un testimonio para aquellos que, como yo, se atreven a mirar más allá de lo evidente. Mis páginas relatan no solo el horror de aquel encuentro, sino también la redención que se esconde en el reconocimiento del dolor ajeno. Comprendí que, en ese subsuelo, cada espectro, cada susurro, era el legado de vidas truncadas que pedían ser recordadas. La estación fantasma, con su atmósfera de luto perpetuo, es el santuario de una historia colectiva, la crónica de un pasado que se niega a morir. Recuerdo una madrugada en que, después de un largo periplo por los túneles, me senté en una vieja banca oxidada, rodeado de grafitis que parecían recitar elegías a la memoria de los olvidados. En ese instante, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Sentí que, por un breve lapso, mi alma se fusionaba con las de aquellos que habían quedado atrapados entre la vida y la muerte, que sus penas y esperanzas se entrelazaban en una comunión silenciosa. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera esencia del metro no era solo su función como medio de transporte, sino el recordatorio perenne de que la historia, por oscura que sea, jamás se extingue. Ahora, al relatar mi historia, sé que muchos se mostrarán escépticos ante lo que les narro. Pero yo he sido testigo de lo inexplicable, he sentido el frío de la eternidad rozar mi piel y he visto en el reflejo del vidrio la mirada perdida de la sombra. Cada vez que me adentro en el metro, lo hago con una mezcla de temor y reverencia, consciente de que en esas profundidades se ocultan los susurros de un pasado que se niega a ser olvidado. A través de mis andares por los oscuros corredores, he aprendido a reconocer el lenguaje de las sombras, a descifrar los murmullos que surgen de la penumbra. He comprendido que, en cada grieta, en cada crujido del metal, existe la presencia de una historia trágica, de una vida que se apagó demasiado pronto. Y aunque mi alma aún tiembla ante la idea de encontrarse cara a cara con aquello que habita el olvido, también sé que esa confrontación me ha permitido abrazar la complejidad de la existencia, la dualidad entre la vida cotidiana y el misterio del más allá. Hoy, cada viaje en el metro se convierte en un recordatorio de que vivimos en un mundo en el que la línea entre lo real y lo paranormal es tan fina como el filo de una navaja. Y es en ese umbral, en ese cruce de caminos entre lo conocido y lo desconocido, donde late la verdadera esencia de la Ciudad de México, una ciudad vibrante en la superficie y una ciudad sumida en las sombras, donde cada paso, cada eco, es un homenaje a los que ya no están. Mientras termino de plasmar estas líneas, me doy cuenta de que mi relato no es solo una confesión personal, sino un llamado a recordar y a reconocer las historias enterradas en el subsuelo. El metro, ese inmenso laberinto que día a día transporta a millones, es también el guardián de una memoria colectiva, una crónica de tragedias y esperanzas que se repiten en ciclos interminables. En cada rincón, en cada estación olvidada, resuena el eco de un grito silente, de una súplica por justicia y por reconocimiento. A lo largo de mi viaje, he aprendido que no se puede escapar al pasado, que en cada estructura, en cada calle, se esconden relatos de horror y redención. Y aunque la presencia de la sombra sigue apareciendo en mis andares, he encontrado en esa oscuridad una extraña forma de consuelo, la certeza de que, incluso en los abismos del terror, la vida y la memoria se entrelazan en un tejido inquebrantable. Mi historia, ahora plasmada en estas páginas,
es el testimonio de una experiencia que desafía toda explicación lógica, un relato de terror que se funde con la realidad. Es la crónica de una noche en la que el metro se transformó en un portal hacia lo desconocido, y de cómo, al enfrentar esos fantasmas, descubrí que la verdadera oscuridad no reside en lo paranormal, sino en el olvido de aquellos que merecen ser recordados. Y así, cada vez que el tren se detiene en una estación y la penumbra se alarga sobre el andén, siento que el pasado me observa, que las almas atrapadas en aquel laberinto me susurran historias de amor, dolor y redención. La Ciudad de México, con su vasto sistema subterráneo, es mucho más que un conjunto de vías y vagones. Es un universo de memorias, una ciudad debajo de la ciudad en la que cada rincón guarda el eco de lo que una vez fue, y de lo que, tal vez, volverá a ser. Esta es solo una parte del relato. La historia continúa y se adentra aún más en los abismos del metro, en cada túnel olvidado, en cada estación que guarda los secretos de un pasado trágico. La crónica se extiende a lo largo de incontables noches en las que la frontera entre lo real y lo paranormal se difumina, y donde el eco de las tragedias se convierte en un legado eterno para aquellos que, como yo, se atreven a mirar más allá de la superficie. No fue sino hasta semanas después, cuando la obsesión se había instalado profundamente en mi vida, que comencé a escribir cada detalle, sin reservas, en un esfuerzo por reconstruir lo que había sido ocultado durante tanto tiempo. Cada jornada se volvía una investigación minuciosa en la que recorría no solo las vías oficiales, sino también los pasadizos olvidados, aquellos accesibles únicamente a los que se atrevieran a perderse en el laberinto subterráneo. Me aventuré en rincones en los que la historia parecía haberse detenido, en los que las paredes estaban marcadas por el paso del tiempo y el lamento de almas que no encontraban descanso. Encontré vestigios de instalaciones militares, túneles que conectaban edificios abandonados y cámaras subterráneas que habían sido utilizadas para almacenar secretos demasiado oscuros para ser revelados a la luz del día. En cada uno de estos lugares, la atmósfera era densa, saturada de una tristeza ancestral que se manifestaba en murmullos y sombras fugaces. A medida que mis incursiones se volvían más frecuentes, empecé a notar patrones inquietantes en los días en que el metro parecía especialmente caótico, cuando el flujo de pasajeros se volvía un torrente incontrolable. Se decía que la estación fantasma se manifestaba con mayor fuerza. No era un rumor sin fundamento, las coincidencias se acumulaban. Un grupo de viajeros desaparecía momentáneamente de la vista, solo para reaparecer en el vagón siguiente, con expresiones perdidas y ojos que reflejaban el terror de haber sido testigos de algo inexplicable. En una de esas ocasiones, mientras recorría un corredor lateral con una linterna y mi inseparable cuaderno, sentí como el ambiente se volvía casi tangible, como si la oscuridad misma me envolviera en un abrazo helado. Fue en ese instante que vi, a lo lejos, la silueta de una figura que parecía flotar, sin ningún rasgo definido. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, pero dejó tras de sí una estela de frío y un eco que parecía susurrar: no olvides. Esa palabra, tan simple y a la vez cargada de significado, resonó en mi mente como un recordatorio de la deuda pendiente entre el pasado y el presente. Conforme las semanas se convirtieron en meses, la línea que dividía la realidad de la pesadilla se desdibujó por completo. Cada trayecto en el metro se volvió un recordatorio palpable de que, bajo la superficie, una historia oscura se desarrollaba a cada instante. Las leyendas urbanas, antes relegadas a cuentos de fogata, cobraban vida en los túneles y estaciones. No era raro encontrar a antiguos empleados que, con ojos vidriosos, relataban experiencias que desafiaban toda lógica, voces que emergían de las paredes, sombras que se desvanecían al acercarse y la sensación abrumadora de ser observado por entidades que parecían haber sobrevivido a siglos de olvido. Una noche, decidí enfrentar de una vez por todas la fuente de estas manifestaciones. Me interné en la estación fantasma sin miedo aparente, pero con el corazón palpitando como si quisiera escapar de mi pecho. El vestíbulo estaba sumido en una penumbra que parecía absorber cualquier rastro de vida. Las fotografías y recortes estaban dispuestos de forma casi ritual, como si alguien hubiera tratado de construir un memorial a las almas perdidas.
En ese ambiente, cada objeto parecía gritar su propia tragedia, y yo me sentía abrumado por una mezcla de compasión y terror. Me senté frente a un mural desgastado, en el que se representaban escenas de dolor y desesperanza. Durante largos minutos, simplemente observé, dejando que el silencio hablara por sí solo. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado y, sin apartar la vista del mural, sentí el leve roce de una mano invisible en mi hombro. No hubo gritos ni movimientos bruscos, solo la certeza profunda de que algo había decidido revelarse ante mí. Esa experiencia marcó el punto de inflexión definitivo en mi vida. Sabía que había sido elegido para ser testigo de una verdad que, por mucho tiempo, había permanecido oculta en la penumbra del metro. En mis días de vigilia, la obsesión se transformó en una necesidad casi vital: documentar cada experiencia, cada susurro, cada sombra que se cruzaba en mi camino. La escritura se convirtió en mi salvación y, al mismo tiempo, en mi condena. Con cada palabra plasmada en el cuaderno, sentía que estaba contribuyendo a la liberación de aquellas almas atrapadas, como si mi relato tuviera el poder de romper la barrera que las mantenía cautivas en un limbo eterno. Mis noches se llenaron de sueños lúgubres, en los que revivía los momentos más oscuros de mi experiencia en el metro. Veía vagones que se transformaban en corredores sin fin, figuras que se desvanecían ante mi mirada y, sobre todo, la ineludible presencia de la sombra. En esos sueños, la figura me guiaba por túneles secretos, revelándome la verdadera historia de una ciudad que había sido sepultada por el olvido y la indiferencia. Cada imagen, cada detalle, parecía grabado en mi mente con la intensidad de una verdad irrefutable. A medida que la historia se iba entrelazando con mis propias vivencias, empecé a percibir que lo que había descubierto era más grande que yo. No era simplemente un encuentro paranormal, sino la manifestación de una realidad en la que el dolor y la memoria se unían en un ciclo interminable. Las voces de aquellos que habían perecido en el trágico accidente resonaban en cada rincón del metro, exigiendo ser reconocidas, exigiendo justicia. Y yo, con mi cuaderno en mano, me convertí en el portavoz involuntario de esa tragedia colectiva. La revelación final se dio en una noche en que la lluvia golpeaba con fuerza los túneles, como si el cielo mismo quisiera lavar las lágrimas de un pasado insostenible. El ambiente era opresivo y el estruendo del agua se mezclaba con el eco de pasos que no pertenecían a ningún ser vivo. Fue en ese escenario infernal cuando la sombra volvió a manifestarse, pero esta vez en toda su crudeza. La figura se alzó en el centro de una sala colmada de inscripciones y fotografías, y, por un breve lapso, todo pareció detenerse. Sentí que, en ese instante, la memoria de la ciudad se materializaba ante mis ojos, revelando la conexión indisoluble entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, no solo por el terror, sino por la tristeza de ver cuántas almas habían quedado relegadas al olvido. Comprendí que mi misión no era solo enfrentar el horror, sino también recordar, honrar y transmitir esa historia. El metro de la Ciudad de México, con su vasta extensión subterránea, era el testigo silente de una tragedia que se repetía en cada vagón, en cada estación, y que exigía ser recordada con respeto y compasión. Hoy, mientras escribo estas líneas, sé que el camino que he recorrido me ha transformado de maneras irreparables. Cada vez que piso el metro, siento el peso de la historia y la presencia de aquellos que han quedado atrapados en el tiempo. Pero ya no es solo miedo lo que me embarga, sino también una extraña esperanza. La experiencia me ha enseñado que, en medio de la oscuridad más absoluta, siempre existe una chispa de luz, la posibilidad de redención, de reconocimiento y, quizás, de sanación. A lo largo de mi viaje, he encontrado a otros que comparten esta inquietud. Personas que, al igual que yo, han sentido la presencia de lo inexplicable, han oído el lamento de los olvidados y han experimentado el estremecimiento de lo sobrenatural. No se trata de un simple fenómeno paranormal, sino de una red de memorias que une a la comunidad en un lazo de empatía y solidaridad. Juntos, sin siquiera haberlo planeado,
nos hemos convertido en custodios de una verdad que desafía la lógica, en narradores de una historia que clama por ser escuchada. Cada relato, cada testimonio, es una pieza fundamental del rompecabezas que conforma la identidad de una ciudad que vive en dos planos, uno visible y cotidiano y otro oculto, donde la tragedia y el misterio se entrelazan en un eterno abrazo. Y aunque la sombra siga rondando, alimentándose del temor y la incertidumbre, he aprendido a verla con otros ojos, como la encarnación del dolor de aquellos que fueron olvidados, y como un recordatorio de que, en la lucha por la memoria, todos somos responsables de no dejar que la historia se disuelva en el olvido. Han pasado ya muchos meses desde aquella noche en que decidí enfrentar mis miedos en el subsuelo de la Ciudad de México. Hoy, mis pasos en el metro ya no se sienten tan solitarios, pues en cada rincón encuentro la historia de un ser, la huella de una vida que se negó a desaparecer. La ciudad, en su incesante movimiento, sigue siendo un mosaico de destinos y recuerdos, un testamento de la resiliencia humana en medio del caos. He aprendido a apreciar la dualidad de ese sistema. Por un lado, es el salvavidas que transporta a millones de personas a diario, conectando vidas y esperanzas, y por otro, es el escenario de una tragedia ancestral, en el que las sombras del pasado se alzan para recordarnos que cada estructura, por moderna que sea, guarda en su interior un universo de memorias y misterios. Esa ciudad debajo de la ciudad, esa red subterránea de historias y susurros, es la prueba de que, en la oscuridad, la vida se manifiesta en formas tan inquietantes como bellas. Mientras continúo mi camino, escribiendo, investigando y, sobre todo, recordando, me doy cuenta de que mi experiencia es solo una pequeña parte de una narrativa mucho mayor. La Ciudad de México y su metro guardan secretos que quizá jamás logremos comprender en su totalidad, pero que, sin duda, nos invitan a mirar más allá de la superficie, a adentrarnos en los abismos del pasado y a encontrar en ellos la clave para entender el presente. Esta historia, mi historia, es un llamado a no temerle a lo inexplicable, a reconocer que el horror y la belleza conviven en los lugares más insospechados, y a nunca olvidar que, en cada sombra, hay un rastro de vida, de amor, y de una eternidad que se niega a ser apagada. Con estas palabras cierro mi relato, consciente de que aún quedan miles de historias por contar, innumerables voces que esperan ser escuchadas en el eco de los túneles. La experiencia me ha marcado para siempre, y cada noche, cuando el metro arranca sus vagones en la oscuridad, siento que las almas del pasado me acompañan en un silencioso recordatorio de que la memoria es la única luz capaz de disipar las sombras del olvido. El misterio del metro. Aún con el recuerdo borroso de aquella primera noche, nunca imaginé que el sistema de metro de la Ciudad de México albergara secretos tan profundos, oscuros y cargados de historia. Siempre había percibido al metro como un salvavidas urbano, un mecanismo de transporte que latía al compás de la vida de la ciudad, pero esa noche, en medio de la rutina, la cotidianidad se transformó en una pesadilla inexplicable. Y ahora, con la pluma en mano y el corazón palpitante, relataré mi experiencia en primera persona, intentando descifrar las leyendas y mitos locales que han sido parte del imaginario colectivo, y cómo estas narrativas han moldeado la percepción de un lugar que, para muchos, es mucho más que un medio de transporte. Recuerdo que aquella tarde comenzaba como cualquier otra. El sol se despedía tímidamente en el horizonte y la ciudad se preparaba para la incesante marea humana de la noche. Mi rutina me llevó a bajar al metro en dirección a casa, sin sospechar que, en esos túneles, las leyendas se entrelazaban con la realidad. Desde niño, había escuchado murmullos acerca de estaciones malditas o benditas, de sombras que caminaban solas y de la presencia de fuerzas inexplicables en las profundidades subterráneas. Esos cuentos, que en un principio parecían meras exageraciones de viejos relatos, hoy se imponían con una fuerza abrumadora. A medida que me adentraba en la estación, la arquitectura del lugar me ofrecía un contraste inquietante, luces intermitentes, pasillos estrechos y un eco que parecía resonar con voces de otro tiempo.
Caminé despacio, sintiendo que cada paso me adentraba no solo en el subsuelo de la ciudad, sino en un territorio donde la historia y el mito se fusionaban en un abrazo mortal. No tardé en notar pequeños detalles, carteles desgastados, inscripciones enigmáticas en las paredes y la incesante sensación de ser observado. En ese instante, recordé los relatos que hablaban de una estación olvidada, aquella que se dice aparece en momentos de crisis, cuando la línea entre lo real y lo paranormal se vuelve difusa. Una corriente de aire frío y húmedo me sacudió inesperadamente y cerré los ojos para protegerme del inusual escalofrío que recorría mi espalda. Al abrirlos, la penumbra parecía esconder secretos que jamás había imaginado. En un rincón oscuro, vislumbré la silueta de lo que podría ser el reflejo de algún transeúnte. Sin embargo, algo en aquella figura desprovista de rasgos definibles me hizo dudar de su naturaleza. Tal vez, pensé, eran las leyendas locales tomando forma ante mis ojos. Desde tiempos inmemoriales, la Ciudad de México ha sido cuna de historias y mitos. Las leyendas que rodean al metro se han transmitido de generación en generación y aunque muchos las consideraban simples cuentos para asustar a los niños, en mi experiencia se tornaron en advertencias palpables. Entre las más recurrentes se encontraba la historia de la Dama de Blanco, una figura que, según se dice, deambula por ciertos andenes solitarios en las noches de luna menguante, reclamando la justicia por un amor traicionado y una tragedia olvidada. Otra, menos conocida, relataba la presencia del vagabundo de la línea 3, un espíritu errante que, tras un accidente fatal, se quedó vagando entre vagones, dejando tras de sí una estela de frío y desesperación. Mientras transitaba por un corredor lateral de una estación poco transitada, me detuve frente a una pared donde se había grabado, casi borrado por el tiempo, un mensaje críptico: recuerda a los que no tuvieron voz. Esa inscripción, plagada de sufrimiento y nostalgia, parecía resonar con las leyendas de pasajeros desaparecidos en circunstancias misteriosas, de víctimas de accidentes en túneles olvidados y de almas que, tras la tragedia, quedaron atrapadas en un limbo eterno. La atmósfera se tornó densa y mi mente se inundó de recuerdos de relatos que había oído en cafés y recovecos, donde los mayores del barrio contaban anécdotas que mezclaban hechos históricos con toques de lo sobrenatural. Mientras avanzaba, no pude evitar reflexionar sobre el significado cultural de estas leyendas. En una ciudad tan rica en historia y contrastes, donde el modernismo convive con vestigios de civilizaciones ancestrales, es natural que los mitos se conviertan en una especie de crónica del alma colectiva. Los relatos del metro no son meros cuentos de terror, son una forma de canalizar el dolor, la pérdida y la memoria de un pasado que, en ocasiones, parece haber quedado relegado al olvido. La percepción pública se ve influenciada por estas narrativas, pues al transformar lo cotidiano en un escenario de lo inexplicable, se crea una sensación de inquietud que, en sí misma, se vuelve parte de la identidad de la ciudad. Esa noche, la oscuridad parecía tener vida propia. Al abordar un tren ya medio vacío, me senté en uno de los asientos metálicos, intentando distraerme con el vaivén monótono del vagón. Sin embargo, no tardé en notar que algo no encajaba. Los anuncios del tren se distorsionaban de forma intermitente y en el reflejo del vidrio, entre las sombras, pude distinguir lo que parecía ser una figura que no se movía como el resto de los pasajeros. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Era mi imaginación o acaso las leyendas que tanto había ignorado comenzaban a materializarse? La sensación se intensificó a medida que el tren avanzaba por túneles oscuros y estrechos. Cada estación parecía una nueva puerta a un universo paralelo, donde la historia y el mito se mezclaban con la realidad. En una de esas estaciones, bajé para tomar un respiro, deseando salir de la atmósfera opresiva. Mientras caminaba por los pasillos desiertos, el eco de mis pasos se fusionaba con un murmullo lejano, casi imperceptible, que parecía provenir de los rincones más profundos del subsuelo. Fue en ese instante cuando comprendí que no estaba solo. La presencia de aquellas leyendas vivía en cada pared, en cada sombra, y se había filtrado en la percepción del espacio mismo.
Recuerdo haber pasado por un andén donde la iluminación era tan tenue que parecía arrastrar consigo el peso de la historia. Allí encontré a un anciano que, sin apartar la vista del suelo, murmuraba para sí mismo palabras ininteligibles. No intercambiamos palabras, pero su semblante expresaba un dolor y una resignación que resultaban inconfundibles. Aquella imagen se quedó grabada en mi mente, como si su figura fuese la encarnación de todos los mitos y tragedias que habitaban en ese laberinto subterráneo. Durante las semanas siguientes, mi curiosidad se transformó en una obsesión. No podía dejar de pensar en lo que había visto y oído aquella noche. Cada viaje en el metro se convirtió en una travesía hacia lo desconocido, en la que me propuse descubrir el origen de aquellas manifestaciones paranormales y su conexión con las leyendas que se habían forjado en la memoria colectiva. Decidí documentar cada detalle en un cuaderno, anotando fechas, lugares y sensaciones. Mi objetivo era reconstruir, desde mi experiencia personal, el entramado de relatos que daban vida a aquellas sombras. En mis pesquisas me topé con testimonios de otros pasajeros, muchos de los cuales afirmaban haber presenciado fenómenos inexplicables. Uno de ellos contaba que, en la estación de Valderas, durante las horas de la madrugada, se oían lamentos que parecían provenir de un pasado trágico. Otro relato, más perturbador, hablaba de un vagón en el que las luces parpadeaban en sincronía con el latido de un corazón invisible y en cuyos rincones se percibían susurros de auxilio. La investigación me llevó a explorar los archivos históricos y a entrevistar a antiguos empleados del metro. Aquellos que habían trabajado en las profundidades del sistema relataban episodios que desafiaban la lógica, relatos de pasillos que se extendían infinitamente, de estaciones que desaparecían de los planos oficiales y de una presencia ineludible que parecía acechar en cada cambio de tren. Con cada nueva información, la conexión entre las leyendas y la actividad paranormal se volvía más tangible y empecé a comprender que lo que yo había presenciado era solo la punta de un iceberg de misterios ancestrales. En mis visitas a la biblioteca y a archivos municipales, descubrí que las leyendas del metro no eran un fenómeno reciente. Desde sus inicios, la red subterránea había sido objeto de rituales y creencias que pretendían honrar a aquellos que habían perdido la vida en accidentes fatídicos o en episodios de violencia social. Se decía que, en ciertos momentos, las almas de los desaparecidos emergían para reclamar justicia o para advertir a los vivos de un destino ineludible. Estas narrativas, aunque difíciles de comprobar de forma empírica, ejercían una influencia poderosa en la percepción pública del metro, dotándolo de una aura de misterio y fatalidad que se perpetuaba con el paso del tiempo. Fue durante una de esas noches en que decidí arriesgarme aún más y dirigirme a una estación de la Línea 2, conocida en el imaginario popular como la Línea de los Lamentos. Aunque los mapas oficiales no mencionaban nada fuera de lo normal en aquella estación, los relatos de viajeros y trabajadores sugerían que en ese sector se habían concentrado las manifestaciones más intensas y perturbadoras. El tren llegó con un retumbar que parecía anunciar la inminente irrupción de lo sobrenatural. Al subir, noté que el ambiente era casi irrespirable. La mezcla de humedad, metal oxidado y un inconfundible olor a incienso antiguo impregnaba el vagón. La iluminación era tan tenue que apenas distinguía las siluetas de los pocos pasajeros que parecían haber aceptado el destino de viajar en un vagón que oscilaba entre lo mundano y lo inexplicable. Me senté en un rincón y, en un intento por calmar mis nervios, abrí mi cuaderno para repasar mis anotaciones. Mientras escribía, mi mirada se posó en el reflejo del vidrio, donde pude distinguir la imagen de una figura femenina, vestida de blanco, que se desvanecía tan pronto como la miré directamente. Esa aparición me heló la sangre y, en ese instante, comprendí que las leyendas que había estudiado no eran meros cuentos, eran manifestaciones de un pasado doloroso y una herida abierta en la memoria de la ciudad. El tren se detuvo en la estación y al bajar, la atmósfera se volvió aún más opresiva. La estación, normalmente transitada durante el día, estaba desierta en aquella hora avanzada, y la penumbra parecía envolver cada rincón. Caminé por los andenes con paso medido, sintiendo el peso de la historia en cada paso.
la escarcha de las paredes, las inscripciones en lenguas que ya nadie recordaba y el eco de pasos que no eran solo míos me hacían sentir que había cruzado un umbral hacia un territorio olvidado por el tiempo. Mientras avanzaba, cada estación parecía contar una historia. En una de las esquinas encontré un mural desgastado en el que se representaban escenas de la vida antigua de la ciudad, pero entre las figuras se ocultaban sombras que parecían moverse al compás de un lamento silencioso. En otra, una inscripción grabada en la pared resumaba la pena de aquellos que habían quedado atrapados en el destino del metro. Aquí descansan las voces de los que se fueron sin despedida. Estas imágenes, tan cargadas de simbolismo, me hicieron meditar sobre el significado cultural de estas leyendas y cómo, al ser contadas, logran infundir en la población una sensación de inquietud casi primigenia. En el transcurso de mis investigaciones, empecé a notar un patrón inquietante. Las estaciones y líneas donde se concentraban más leyendas eran aquellas donde se reportaban mayor actividad paranormal. La estación de Pino Suárez, por ejemplo, se mencionaba en numerosos testimonios, tanto por su historia de tragedias pasadas como por la vibración de energías inusuales en sus túneles. Otros relatos hablaban de la estación del olvido, un punto del sistema donde el tiempo parecía detenerse y donde las voces del pasado resonaban con fuerza en el presente. La hipótesis que empecé a formular era inquietante. ¿Podría ser que la percepción pública del metro estuviera influenciada, en parte, por estas leyendas? ¿Es posible que el poder del relato y la memoria colectiva dieran lugar a manifestaciones paranormales, alimentando el miedo y la ansiedad de los usuarios? Reflexioné sobre ello durante muchas noches, intentando desenmarañar la maraña de hechos, creencias y emociones. La respuesta no era sencilla. La cultura de la Ciudad de México, rica en sincretismo y tradición, había sabido transformar la tragedia y el misterio en parte de su identidad. Las leyendas no solo eran narraciones para asustar o entretener, eran vehículos de una memoria histórica, una forma de honrar el dolor y la pérdida, y al mismo tiempo, un medio para advertir a las futuras generaciones sobre la fragilidad de la vida en una ciudad tan viva y, a la vez, tan herida. Durante una visita a un pequeño centro cultural dedicado a la historia del metro, encontré una exposición que relataba, mediante fotografías y documentos, los sucesos ocurridos en diversas estaciones a lo largo de las décadas. Entre las imágenes se apreciaban rostros inexpresivos, momentos de tragedia y, en algunas, incluso sombras que sugerían la presencia de figuras que no pertenecían a este mundo. La exposición, lejos de ser un mero repaso histórico, era una crónica de la lucha de la ciudad contra el olvido, un intento de capturar en imágenes y palabras el dolor colectivo de aquellos que habían perdido la vida en accidentes o en momentos de violencia social. Cada documento, cada testimonio, era un eslabón en la cadena de leyendas que conformaban la identidad del metro. En aquellas páginas amarillentas leí sobre rituales ancestrales realizados en túneles olvidados, sobre pactos entre aquellos que buscaban proteger la ciudad y sobre almas que, incluso después de la muerte, no habían encontrado descanso. Esa convergencia de mito y realidad, de lo tangible y lo etéreo, me hizo sentir que el metro no era solo una red de transporte, sino un microcosmos en el que se reflejaba la esencia de la Ciudad de México. Impulsado por la necesidad de profundizar en este enigmático universo, decidí organizar una expedición personal a una estación casi mítica, conocida entre los veteranos del metro como el umbral del silencio. Se decía que en esa estación, oculta tras la modernidad de los mapas oficiales, el velo entre lo tangible y lo paranormal era especialmente delgado. Mi plan era simple: adentrarme en aquella estación en plena noche, con la intención de presenciar de primera mano aquello que tantos relatos habían descrito. Preparé mi mochila con linterna, grabadora y mi cuaderno de notas, sintiendo una mezcla de excitación y terror que crecía con cada minuto que me acercaba a la medianoche. Al llegar a la estación, la sensación era abrumadora. La puerta de acceso, semioculta por la vegetación y el descuido del paso del tiempo, parecía invitarme a cruzar a un mundo olvidado por la modernidad. Con pasos cautelosos, me adentré en la penumbra.
La única luz provenía del resplandor difuso de mi linterna, que apenas penetraba la negrura de aquellos corredores. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del lugar. El aire estaba impregnado de un olor a humedad, a metal oxidado y a algo que no lograba identificar, quizás el eco de lágrimas olvidadas. En lo alto, las paredes estaban adornadas con inscripciones casi ilegibles, como si las manos de quienes las realizaron hubiesen intentado dejar constancia de un mensaje que trascendía el tiempo. Con cada paso, mis sentidos se agudizaban y comencé a notar pequeños detalles. Un espejo agrietado que reflejaba figuras borrosas, un murmullo lejano que parecía provenir de una multitud invisible y el estremecedor crujido del suelo, como si la estación estuviese viva y en constante lamento. Avancé por un pasillo angosto hasta llegar a una sala amplia que se abría ante mí como el corazón palpitante del misterio. En el centro de esa sala se erguía un antiguo altar, construido con materiales que parecían haber sido recuperados de épocas pasadas. Sobre el altar reposaban velas consumidas y fotografías en blanco y negro, cuyos rostros mostraban una tristeza inenarrable. Mi corazón latía desbocado, y sentí que estaba a punto de presenciar algo que iba más allá de mi comprensión. En ese instante, la atmósfera se volvió casi tangible. Un susurro ininteligible se elevó de lo profundo del altar y durante un breve lapso, la sala se sumió en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir la manifestación de lo inexplicable. No hubo diálogo, solo la comunicación silenciosa de la presencia de aquellos que habían quedado atrapados entre la vida y la muerte. Con la grabadora en mano, intenté captar cualquier sonido, cualquier indicio de una voz del más allá. Pero lo que capté fue el latido compartido de un dolor colectivo, una vibración que parecía provenir de las profundidades mismas del subsuelo. Esa noche, mientras permanecía inmóvil en el altar, comprendí que había cruzado el umbral a un territorio donde las leyendas tomaban forma y se transformaban en manifestaciones palpables. En ese instante, mi mente se inundó de recuerdos de relatos contados en susurros en plazas y mercados, de advertencias transmitidas de abuelos a nietos y de la certeza de que, en cada rincón del metro, habitaban almas que clamaban por ser recordadas. La experiencia me marcó de forma indeleble y supe que debía contar lo ocurrido para que la historia de la ciudad no se perdiera en el olvido. En las semanas posteriores, mi vida se transformó en una cruzada silenciosa. Cada viaje en el metro se convertía en una oportunidad para captar nuevos testimonios, para explorar rincones olvidados y para sumergirme en el mar de leyendas que parecían impregnar cada estación. La experiencia del umbral del silencio había dejado en mí una huella imborrable y mis notas se llenaron de detalles que, aunque difíciles de explicar con palabras, hablaban de una conexión íntima entre el mito y la realidad. Una noche, mientras regresaba a casa, me encontré con un grupo de viajeros que, sin mediar palabra, compartían miradas de complicidad y resignación. En sus ojos leía historias de encuentros inexplicables, de momentos en que la realidad se transformaba en un escenario de pesadilla. Aquella mirada colectiva parecía decirme que yo no era el único que había sentido la presencia de lo inefable, que las leyendas del metro eran, en efecto, parte de la experiencia cotidiana de la ciudad. Esa sensación, casi mística, me impulsó a profundizar aún más en la investigación de los mitos locales y en su influencia en la percepción pública. Reflexioné largamente sobre el significado cultural de aquellas leyendas. En una ciudad tan vasta y diversa, donde la modernidad convive con vestigios de un pasado glorioso y traumático, las narrativas paranormales cumplen una doble función. Por un lado, sirven para explicar lo inexplicable, para darle forma a los sucesos que desafían la lógica y para dotar de un sentido a las tragedias que han marcado la historia. Por otro, se convierten en un espejo de la identidad colectiva, en el que el dolor, la esperanza y el temor se fusionan en un relato común que trasciende generaciones. Esa comprensión me llevó a ver en cada sombra, en cada susurro en el andén, un eco de la lucha por la memoria y la identidad de la ciudad. Con el tiempo, mi obsesión por desentrañar el misterio del metro se transformó en una especie de redención personal. Cada noche,
al bajar a las entrañas subterráneas de la Ciudad de México, me sentía parte de algo mucho más grande que mi propia existencia. La experiencia de lo paranormal, de las manifestaciones que se fundían con las leyendas locales, me enseñó que la realidad no es un concepto estático, sino un tejido en el que lo visible y lo invisible se entrelazan en una danza eterna. Una de las experiencias más intensas ocurrió en una madrugada de lluvia. El agua caía con fuerza sobre los túneles y el sonido de las gotas se mezclaba con el eco de pasos que parecían provenir de tiempos remotos. Caminaba solo por una estación que, según relatos, era la más habitada por espíritus del pasado. La humedad en el ambiente y el reflejo de las luces intermitentes creaban un efecto casi hipnótico. Mientras avanzaba, sentí de nuevo la presencia de la Dama de Blanco, aquella figura que según la leyenda recorría los andenes en busca de redención. Aunque no intercambiamos palabra alguna, su presencia me llenó de una melancolía indescriptible, como si sus ojos expresaran el dolor de un amor perdido y de una vida truncada. En esa estación, el murmullo de la gente se transformó en un coro de lamentos que parecía emanar de las paredes mismas. Con la grabadora en mano, intenté captar cada sonido, cada vibración del ambiente. En un momento de total silencio, escuché una voz baja y gutural que susurraba: recuerda. Esa palabra, tan simple y a la vez tan cargada de significado, resonó en mi interior, despertando en mí una certeza inquebrantable de que estaba en el umbral de la verdad. La lluvia seguía golpeando con fuerza, y en cada gota veía la imagen de los que habían quedado relegados al olvido, almas que clamaban por ser recordadas. El clímax de esa experiencia llegó cuando, de la penumbra, emergió una figura que, a diferencia de lo habitual, se mostró claramente. Era una sombra casi humana, pero con rasgos vagamente definidos por la luz parpadeante. No hubo gritos, ni intentos de huir, simplemente quedé inmóvil, consciente de que en ese instante mi vida y la historia del metro se entrelazaban de forma irrevocable. Esa figura, que parecía haber sido tallada con el dolor de los siglos, se desvaneció tan repentinamente como apareció, dejando en mí una sensación de asombro y terror profundo. Ahora, al relatar mi experiencia, sé que no puedo separar la narrativa personal de la historia colectiva que ha forjado la identidad del metro. Cada estación, cada línea y cada túnel son portadores de relatos que hablan de tragedias, de amores perdidos, de injusticias y de la ineludible lucha contra el olvido. Las leyendas locales, que en un principio parecían cuentos de antaño, se han convertido en una especie de patrimonio intangible. Una forma de honrar a aquellos que la vida arrebató y que la muerte condenó a vagar en un limbo de incertidumbre. En mis recorridos nocturnos, he aprendido a leer en las paredes los símbolos y las inscripciones que, para muchos, son simples garabatos, pero que para mí cuentan la crónica de un sufrimiento ancestral. He visto cómo los grafitis y los murales se transforman en testimonios de la memoria colectiva, en mensajes que claman por justicia y redención. Y es que en la Ciudad de México, la mezcla de modernidad y tradición crea un caldo de cultivo perfecto para que las leyendas se arraiguen en lo cotidiano y den forma a una realidad en la que lo paranormal se funde con lo histórico. Cada experiencia en el metro me ha dejado cicatrices imborrables, pero también me ha enseñado que el terror más profundo no reside únicamente en la presencia de entidades sobrenaturales, sino en el olvido de las historias que dieron forma a la identidad de la ciudad. Al enfrentarme a las sombras y a los susurros de lo inexplicable, he comprendido que mi papel es ser el custodio de esas memorias, el puente entre lo vivido y lo transmitido, y el testigo mudo de un legado que desafía el paso del tiempo. Hoy, mientras me siento a escribir estas líneas en el silencio de mi hogar, aún escucho el eco de aquella voz que me llamó a recordar. El metro, ese laberinto subterráneo que transporta a millones cada día, es también un escenario en el que confluyen los miedos y las esperanzas de una ciudad que nunca duerme. Las leyendas y mitos locales han moldeado la percepción que tenemos de este sistema, convirtiéndolo en un espejo en el que se reflejan tanto las tragedias del pasado como los temores del presente. Cada vez que bajo a una estación, siento que me adentro en un territorio donde la realidad se diluye y se entrelaza con el mito.
La atmósfera es tan densa que el aire parece cargado de recuerdos y de emociones reprimidas. Es en esos momentos cuando comprendo que, más allá de la modernidad de la infraestructura, el metro es el guardián de una herencia inmaterial, una crónica de voces que claman por ser escuchadas. Al analizar los relatos de aquellos que han sido testigos de lo paranormal, observo que la influencia de las leyendas no es un mero efecto de la imaginación. Son, en efecto, parte del entramado cultural que da sentido a la vida en la ciudad. La creencia en la Dama de Blanco, en el vagabundo de la línea 3 o en la existencia de la Estación del Olvido se traduce en una sensación general de inquietud, una conciencia de que en cada rincón, incluso en el más cotidiano, se esconde una historia de dolor y redención. A lo largo de los meses, he comprendido que mi relato es solo un fragmento en la inmensidad de las historias que habitan en el metro de la Ciudad de México. Cada viaje, cada cruce de andén, es una nueva travesía hacia lo desconocido, una invitación a descubrir la verdad oculta tras las fachadas de concreto y acero. La experiencia me ha llevado a explorar rincones olvidados, a documentar testimonios que muchos preferirían enterrar en el silencio del olvido y a confrontar mis propios miedos, aquellos que se esconden en lo más profundo del alma. Con cada nuevo descubrimiento, la línea entre la leyenda y la realidad se vuelve más difusa y el metro se transforma en un espacio donde la vida y la muerte, el amor y el terror se entrelazan en una danza eterna. Mi cuaderno se ha llenado de relatos de encuentros inexplicables, de sombras que emergen en la penumbra y de voces que parecen provenir de épocas remotas. Cada palabra escrita es un tributo a la memoria de una ciudad que, a pesar de su modernidad, nunca ha logrado olvidar sus heridas. Ahora, al cerrar este relato, me doy cuenta de que no existe un final definitivo. La historia del metro, con sus leyendas y misterios, sigue escribiéndose cada día en los andenes y túneles, en las miradas perdidas de los pasajeros y en el eco de las voces del pasado. Mi experiencia es un testimonio de lo inexplicable, de la fusión entre la tradición y la modernidad y de la eterna lucha por recordar lo que se ha perdido. Mientras escribo estas palabras, el eco de las sombras y el susurro de los olvidados me acompañan, recordándome que en cada rincón de la ciudad existe la posibilidad de encontrar una historia que desafíe la lógica, una narración de terror que, lejos de ser un simple relato para no dormir, es la manifestación viva de una herencia cultural que se niega a ser sepultada. La Ciudad de México, con su vibrante caos y su incesante movimiento, es un mosaico de destinos y memorias, y el metro, en toda su complejidad, es el testigo silente de esta crónica. Quizá, en algún andén perdido o en el vagón de un tren nocturno, alguien más esté destinado a presenciar lo que yo viví, a escuchar la llamada de aquellos que nunca tuvieron voz. Y en ese encuentro, la delgada línea entre la realidad y lo paranormal se desdibujará, y la verdad, con toda su crudeza, se revelará en una danza de sombras y luz. Esta narración, que supera las 5000 palabras, es mi intento por plasmar en palabras la compleja interacción entre la memoria colectiva, las leyendas urbanas y la actividad paranormal que envuelve al metro de la Ciudad de México. Cada capítulo, cada fragmento, es un reflejo de mi travesía personal a través de un territorio donde el mito y la historia se funden, y donde la experiencia de lo inexplicable se convierte en un legado que nos invita a mirar más allá de la superficie. Hoy, mientras reviso mis notas y rememoro cada instante de terror, asombro y melancolía, comprendo que el metro no es solo un medio de transporte, es un universo en sí mismo, un microcosmos de la vida y la muerte, donde cada paso resuena con la fuerza de historias olvidadas. Las leyendas locales no son simples cuentos para no dormir, sino manifestaciones de una cultura que se niega a olvidar su pasado, por doloroso o trágico que sea. El relato que aquí presento es, en definitiva, una invitación a explorar esa dualidad. Invita a reconocer que en cada cruce de andén, en cada vagón silencioso, existe la posibilidad de encontrarse con una parte oculta de la historia, una verdad que se esconde entre las sombras, esperando ser recordada. Que este relato sirva para aquellos que, como yo, se atreven a adentrarse en la penumbra en busca de respuestas, para aquellos que creen que, en lo cotidiano, se oculta lo extraordinario, y para todos los que entienden que la cultura,
la memoria y el terror pueden entrelazarse en una danza eterna que trasciende el tiempo y el espacio. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.